Hola queridos estudiantes, tengo en mis manos el tomo número 2 de una obra titulada Tradiciones Peruanas, cuyo autor es don Ricardo Palma. Y les digo que tengo el tomo 2 porque las tradiciones que escribió don Ricardo Palma fueron más de 400. Así que todas estas fueron reunidas en una colección de 8 tomos. Pero, ¿qué cosa será una tradición? Recuerden que hemos estado trabajando el tema del género narrativo y en esta oportunidad vamos a hablar de una especie nueva, justamente una especie creada por este escritor que perteneció a una etapa denominada romanticismo. Bueno, yo entiendo que una tradición es como si fuera una costumbre, ¿verdad? Dime si me equivoco, por favor. Bueno, mi estimado Firulais, ese que vieron ahí fue mi perrito Firulais. Bueno, Firulais, tienes razón. Una tradición, si nosotros vamos al diccionario, nos dirá pues que es una costumbre. Y nosotros por costumbre aquí en nuestro territorio, en nuestro país, tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, en Navidad. En Navidad ya tenemos un tipo de tradición. ¿Qué tipo de tradición nosotros tenemos en esta festividad, mi estimado Firulais? A ver si recuerdas. Bueno, yo recuerdo que en Navidad reventamos cohetes y eso me fastidia mucho. Yo lo reviento, me fastidia mucho mis oídos. Pero se bebe chocolate, comemos el panetón, ¡buf! Y sobre todo el pavo, que eso me encanta. ¿Eso podría ser una tradición? Dime, por favor. ¿Sí? Bueno, Firulais, efectivamente es una tradición, pero no es una tradición propia, ya que en la festividad, digamos como nosotros celebramos hoy en día la Navidad, es una tradición importada. Pero tenemos tradiciones que sí son mucho más propias, sobre todo en las festividades del Señor de los Milagros, por ejemplo. Es una tradición neta peruana. La tradición de los carnavales, que en algunos lugares se festeja pues con una yunza, un árbol lleno de regalos y obsequios. Eso podría ser tomado como una tradición, es decir, una costumbre. Pero en el plano narrativo, mi estimado Firulais, ustedes también alumnitos, una tradición va a ser un tipo de narración. Una narración que va a mezclar bastante de nuestra historia peruana, va a mezclar leyendas y también cuadros costumbristas, justamente lo que Firulais me estaba mencionando, ¿no? Una tradición o algo que se estaba desarrollando en alguna parte de nuestro territorio. Ya, pues don Ricardo Palma realiza estas tradiciones en un contexto literario denominado romanticismo. ¿Romanticismo? Romanticismo me suena como que amor. Entonces, don Ricardo Palma escribe temas sobre el amor. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero saber del amor. Pues no, Firulais. Por más que don Ricardo Palma esté dentro del contexto literario denominado romanticismo, las tradiciones no nos hablan exactamente del amor, pero te voy a explicar un poquito sobre qué es el romanticismo, ¿ya? Para que no te confundas. Si bien es cierto, hoy en día la palabra romanticismo proviene de romántico, que puede entenderse como amoroso, ¿ya? O muy sentimental, el romanticismo nació como un movimiento literario que lo que buscaba era la libertad, la rebeldía. Y es que en el mundo de la literatura, antes del romanticismo, había un movimiento que lo que buscaba era, en cierta manera, dar órdenes de cómo escribir y sobre todo que la literatura tenía que tener una finalidad. Su finalidad era la enseñanza. Así que ante los excesos de estas normas, apareció un grupo de escritores denominados románticos y entiende que en aquel entonces romántico era sinónimo de rebeldía. Estamos hablando pues de los inicios de los años 1800 y el romanticismo aparece en Alemania. Después de muchos años va a llegar aquí al Perú. Aquí al Perú llega con bastante atraso, aproximadamente llega en 1850. Y en ese contexto se va a desarrollar, si bien es cierto, algunos autores sí van a tomar el tema de amor, sobre todo en el campo de la poesía, como el señor Carlos Augusto Salaverry. Nuestro querido don Ricardo Palma va a tomar una característica del romanticismo que es el nacionalismo.
Se va a centrar únicamente en temas nacionales, dejando de lado pues lo que es el tema del amor, ¿ya? Entonces no vayas a pensar que por ser don Ricardo Palma un autor que está dentro del romanticismo, vayamos a hablar netamente de amor. ¿Entendiste bien lo que quise decir, mi querido Firulais? Bueno, sí, más o menos entendí que el romanticismo entonces significa libertad. Libertad para poder escribir y crear. ¡Wow! ¡Qué divertido! Pero, ¿qué características va a tener entonces el libro Tradiciones Peruanas de don Ricardo Palma? Buena pregunta. Pues bien, en el caso de Palma, él va a impregnarle a sus tradiciones bastante humor. Su especie que él crea, que es la narración, es una especie híbrida. Y te digo que es híbrida porque aquí va a mezclar historia del Perú, leyendas. ¿Ya? Las leyendas son basadas en personajes reales, pero con hechos un poquito fantasiosos, y los cuadros costumbristas. ¿Ya? Entonces todo esto lo vas a sonar con bastante humor, ironía, ¿ya? Que es una especie pues de burla disimulada sobre ciertos personajes de nuestra historia del Perú. Y él se va a basar en diferentes etapas. La etapa de los incas, la etapa de la colonia y los primeros años de nuestra república. Don Ricardo Palma escribe sus obras en el contexto, como ya te había mencionado, denominado romanticismo, pero el romanticismo se corta rápidamente porque estalla pues una guerra aquí en nuestro territorio, la guerra entre Perú y Chile, así que don Ricardo Palma para por un tiempo de escribir y se dedica pues a defendernos también del ataque invasor, ¿ya? Te comento que don Ricardo Palma tenía su casita en Miraflores y durante el asedio de los chilenos a nuestro territorio, Miraflores sufrió bastantes daños. La casa de Palma fue incendiada y ahí se perdió una de las obras que él había escrito, pero que todavía no había publicado. Era una novela. Su novela se llamaba Los Marañones. Así que esa novela se quemó sin llegar pues a presentarse en su formato libro. Imagínate, Firulais. ¡Wow! Pobrecito Palma. Y en esa época no tenía plata para publicar. ¿Y después qué pasó? ¿Lo volvió a escribir? Cuéntame, por favor, quiero saber qué sucedió con su novela Los Marañones y de qué trataba. Quiero saber, no me dejes con la intriga. Bueno, pues resulta que cuando Palma sufrió el asedio de su casa y su casa se quemó, su libro pues era un manuscrito, estaba hecho a mano. ¿No? Imagínate volver a transcribir todo, ya no lo hizo Palma. No lo había publicado porque todavía estaba en acuerdos con las editoriales. Así que Palma pues se quedó sin su publicación, pero tenía pues todas sus tradiciones. Palma fue un escritor bastante versátil, ya que escribió poesía, escribió narrativa, en este caso las tradiciones, también hizo ensayos, también hizo obras teatrales, ¿ya? O sea, Palma hizo de todo. Y una vez que terminó la guerra contra Chile, él fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y como la biblioteca también se había quedado sin libros, Palma se dedicó pues a pedir libros de casa en casa. Por esto él se ganó el apelativo de el bibliotecario mendigo, ¿ya? Y así pues Palma se dedicó más que nada a su labor en la literatura. Entonces, antes de que concluyamos esta corta presentación, para encontrarnos más tarde por Zoom y poder hablar más de las tradiciones de don Ricardo Palma, que quede claro que una tradición es una especie dentro del género narrativo. Es una especie híbrida, es decir, es una mezcla de historia, leyendas, cuadros costumbristas, bastante humor y picardía, y sobre todo el uso de la oralidad. Es decir, que aquí los personajes hablan utilizando refranes y dichos de carácter popular. Eso entendemos entonces como una tradición dentro de lo que es la narrativa. No confundir tradición con las costumbres que nosotros tenemos como sociedad. ¿Se entendió, mi estimado Firulais? Bueno, sí, sí entendí. Y seré perro, pero no burro. Bueno, entonces quiero que me cuentes alguna tradición, por favor. Quiero estar enterado. Quiero saber
¿Qué títulos llamativos hay dentro de esas narraciones o tradiciones de don Ricardo Palma? Bueno, hay bastantes títulos curiosos, ¿ah? Por ejemplo, hay una tradición titulada Al Rincón Quitacalzón. Hay otra tradición titulada Don Dimas de la Tijereta. Nos habla también hasta de los milagros que sucedían en Lima en aquella época. Pero todo eso lo voy a hablar en nuestra clase por Zoom. Así que no se pierdan esta tarde nuestra sesión para conocer un poco más sobre don Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Así que espero verte también ahí, Firulais. Espero contar contigo. Hoy estaré. Quiero escuchar bien esas tradiciones. Así que espero estar allí. Nos vemos hasta la tarde. Uf, 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 uf. Bueno, Virulais, te veo también a ti y también los veo a ustedes, chicos. Nos vemos entonces en la tarde para hablar sobre las tradiciones peruanas y nuestro querido escritor romántico, don Ricardo Palma. Nos vemos, cuídense.